Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle el santo de este día. Su nombre es San Estanislao, obispo y mártir, en el año 1079. Vamos a pedir que Él interceda por nosotros y si usted gusta pedirle algo, hágalo. Pause su teléfono y empiece a hablar con Él para que Él lleve esta petición a la presencia de nuestro Dios. Esta es su historia y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un santo muy estimado y honrado en Polonia, su patria. Nació cerca de Cracovia en el año 1030. Sus padres llevaban 30 años de casados sin lograr tener hijos y consideraron el nacimiento de Estanislao como un verdadero regalo de Dios. Lo educaron lo más piadosamente que pudieron. Estudió en Polonia, en París, ordenado sacerdote por el obispo de Cracovia, que es la segunda ciudad de Polonia. Fue nombrado párroco de la catedral. Se distinguió por su gran elocuencia, por los impresionantes ejemplos de vida santa que brillaba a todos con su buen comportamiento y para la forma de costumbres que lograba conseguir con sus predicaciones y con su dirección espiritual. El señor obispo deseaba que Estanislao fuera su sucesor, pero él no aceptaba ser obispo porque se creía indigno de tan alta dignidad. Sin embargo, al morir el prelado, el pueblo lo aclamó como el más digno para ejercer el episcopado, y el Papa Alejandro II lo obligó a aceptar el obispado, el cual ejerció por 7 años, desde el año 1072 hasta el año de su muerte, en el año 1079. Era muy estricto en exigir a cada sacerdote el cumplimiento exacto de sus deberes sacerdotales. Visitaba cada año a todas las parroquias y dedicaba mucho tiempo a la predicación y a la instrucción del pueblo. Su palacio episcopal vivía lleno de pobres porque jamás negaba ayudas a los necesitados. Tenía la lista de las familias que estaban pasando por situaciones económicas más penosas para enviarles sus generosas ayudas. Pero el rey de Polonia, Boleslao, era un valiente guerrero, pero se dejaba dominar demasiado por sus pasiones. Al principio se entendía muy bien con el obispo Estanislao, pero luego empezó a cometer faltas muy graves que escandalizaban y daban muy mal ejemplo al pueblo, y entonces el obispo tuvo que intervenir fuertemente. San Estanislao recordaba muy bien aquel mandato de San Pablo. Es necesario reprender, aconsejar y hasta amenazar con toda paciencia y doctrina, porque llega el tiempo en que los hombres, arrastrados por sus propias pasiones, ya no quieren oír las doctrinas verdaderas, sino las falsedades. Este santo obispo era de carácter amable y humilde, pacífico y amigo de arreglar todos los asuntos por las buenas. Trataba de ser severo consigo mismo, pero totalmente comprensivo con los demás. Era un alma que jamás demostraba orgullo y que ponía gran cuidado para no dejarse dominar por la ira. Siempre estaba en disposición para ayudar a los necesitados, pero conocía muy bien la frase del profeta Isaías: «Ay de los jefes espirituales que sean como perros mudos, que no ladran cuando llegan los ladrones a robar en el campo del Señor». Y él no quería ser perro mudo que se quedaba sin dar la voz de alerta ante los enemigos y los peligros. Varias veces había corregido a Boleslao cuando éste cometía crueldades e injusticias, y el rey había mostrado cierto comportamiento y deseo de corregirse. Pero de pronto la medida de sus maldades rebosó cuando Boleslao se robó una mujer casada para llevársela como concubina a su palacio. Las gentes se escandalizaron
Ninguno de los altos empleados se atrevían a corregir al rey escandaloso y pidieron al obispo que se atreviera a llamarle la atención al terrible monarca. Estanislao se presentó valerosamente ante el rey y le echó en cara el pecado tan escandaloso que estaba cometiendo y pésimo ejemplo que estaba dando a todo ese pueblo tan católico. Boleslao se hizo el sordo y no quiso hacer caso. Entonces el obispo, con toda la autoridad de su cargo, lo amenazó con terribles castigos si no se arrepentía de su pecado impuro y no dejaba aquella mala actitud. Boleslao creyó que el obispo no iba a proceder tan fuertemente y se atrevió a asistir a una misa a la catedral, pero Estanislao mandó suspender la misa porque no aceptaba que un pecador tan rebelde y escandaloso estuviera allí dando mal ejemplo a todos. Entonces estalló ferozmente la ira del sanguinario rey. Boleslao se propuso vengarse y un 11 de abril, mientras San Estanislao estaba celebrando la Santa Misa, mandó el furibundo rey a sus soldados a que lo mataran allí mismo en el altar. Los soldados volvieron al atrio diciéndole que no se habían atrevido a tocar a aquel hombre de Dios que parecía rodeado de resplandores. Entonces el mismo Boleslao subió al altar y con sus propias manos asesinó al santo obispo el 11 de abril del año 1079. Fue un crimen que nunca pudo olvidar y que lo atormentó día y noche todo el resto de su vida. El rey hizo que el cadáver del santo quedara en el campo sin sepultar para que lo devoraran los cuervos, pero entonces aparecieron 2 águilas que no dejaron que ningún gallinazo se acercara al cuerpo del difunto hasta que llegaron unos devotos fervorosos y le dieron santa sepultura en la capilla de San Miguel. Desde entonces las cosas comenzaron a suceder cada día más de mal en peor para el rey Boleslao, que tuvo que llorar muy amargamente el crimen tan espantoso que cometió. El pueblo empezó a venerarlo como a un gran santo, a Estanislao, y el Papa Inocencio lo canonizó, o sea, lo declaró santo, en el año 1253. San Estanislao, pídele a Dios que haya muchos obispos, sacerdotes, que como tú, a imitación de San Juan Bautista, que se atrevió a enfrentar al rey Herodes y decirle: no te está permitido vivir con una mujer que no es tu esposa, y no dejó de decirlo, aunque esto le llevó a ser asesinado por orden de tan malvado rey. Que así también en este tiempo siempre haya muchos valerosos sacerdotes y obispos que se atrevan a oponerse a los que dan escándalo y mal ejemplo, aunque esto nos lleve a ser perseguidos y sufrir martirios. Y a los que se atrevan a atacar a los enviados de Dios, que no olviden las palabras del libro santo: no toquéis a mis ungidos. No hagas daño a los que yo envío para comunicar mis mensajes, porque el que ataca a uno de mis enviados es como si me hiriera a mí en la pupila de mis ojos, dice el Señor. Esta es la historia de nuestro santo San Estanislao. Como usted pudo escuchar, este santo le costó la muerte porque un rey que hacía cosas horribles como Herodes, por ejemplo, este rey se robó a una mujer casada y se la llevó con él, y todo esto produjo un escándalo grande. Y este hombre no quiso entender, y porque este hombre, sacerdote, obispo, hizo todo esto, él lo mató, imagínense. Pero dice aquí también que todo esto, hermanos, fue un dolor para él porque no pudo olvidar ese crimen que cometió. Yo me imagino que este rey Boleslao, hermanos, a raíz de que cometió ese crimen, se arrepintió, porque toda su vida este remordimiento no le dejó. Hermanos, qué importante es que nosotros, como testigos de Cristo, que anunciamos su resurrección, que anunciamos que está vivo y que camina con nosotros, qué importante es que nosotros también corrijamos a las personas,
que no nos quedemos callados, porque a veces por vergüenza nos callamos o decimos, a mí no me importa lo que haga esta persona. Sí nos tiene que importar, porque el deseo de nuestro Dios es que todos nos salvemos, que todos vayamos a la casa del Padre. Nuestro Dios en el cielo no quiere que nadie nos perdamos. Él quiere que todos vayamos a esa casa. Cada vez que se pierde un alma, nuestro Dios sufre terriblemente. Así que tenemos que corregir con amor a los que veamos que están equivocados y orar mucho por las personas que creen que están correctamente viviendo. Es lo que tenemos que hacer. No criticarlas ni comernos viva esa persona, no. Simplemente decirle que no está haciendo nada bien. Si esa persona no entiende, tenemos que orar mucho para que esa persona salga de su error. Pero no podemos dejarlos que hagan lo que se les antoje, porque todo eso los puede llevar al infierno. Así que seamos misericordiosos como nuestro Dios es misericordioso con todos nosotros, y ayudemos a que todos vayamos en esa barca donde nuestro Dios es el piloto y Él nos conduce al cielo. Imitemos la vida de los santos que nos enseñan cómo debemos vivir, gastar nuestra vida, consumirnos completamente por la obra de nuestro Dios, y pidámosle a nuestros santos que intercedan por nosotros para que se nos quiten los miedos que tenemos al sufrimiento. No sé usted, pero yo sí tengo miedo todavía a sufrir. Todavía no tengo la disposición de los santos. Los santos no tenían miedo a nada. Si perdían la vida no les importaba, porque sabían que esta vida era pasajera. Nosotros, me incluyo, estamos bien engridos con esta vida y nos cuesta mucho trabajo desprendernos de esta vida mortal que tenemos. Pidámosle a los santos que nos alcancen esta gracia con su intercesión de tener una vida totalmente disponible para Dios y solamente viviendo y anhelando estar en esa eternidad. Es por eso que los santos no tenían miedo. Cuando les llegaba la muerte, hermanos, no tenían miedo, porque ellos anhelaban estar con Dios. Era su deseo estar cerca de Él, contemplar su rostro y vivir esa eternidad, cosa que nosotros no tenemos ese deseo. Lo digo por mí, porque todavía me da miedo ese paso. Si tuviera ese deseo grande de estar con Dios, la verdad no tuviera miedo. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa gracia. Yo se la estoy pidiendo, que me dé esa gracia de no tener miedo y de amar a Dios con todo mi corazón como debe ser, para que cuando llegue el momento yo pueda ir tranquila a ese lugar que Él tiene reservado para mí. Haga lo mismo usted también, porque tarde que temprano un día nuestra vida va a terminar. No quiero que se sienta triste por esta noticia, pero un día va a terminar nuestra vida. A todos se nos va a llegar el horario de partir, el día que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vayámoslo aceptando para que cuando llegue ese momento no pese tanto. Que Dios les bendiga. Sigamos pues leyendo vida de los santos, que nos dan mucha enseñanza, mucha fuerza, y además se vuelven nuestros amigos. Cuando nosotros conocemos la historia de alguien, somos amigos de esa persona. Lo mismo, somos amigos de estos santos y ellos interceden por nuestras necesidades. Que la Madre del Cielo le protege, que los ángeles cuiden todos sus pasos. Dios me los bendiga a todos.